con las preguntas aquí, los PDFs del MIT. Estábamos con este problema. Las dos cargas. Nos pide en qué puntos el campo eléctrico creado por estas dos cargas puntuales es cero, en otros puntos diferentes del infinito, claro. Entonces, nos dice entre opciones, entre las dos cargas, a la derecha de la carga de la derecha, a la izquierda de la carga de la izquierda. El campo eléctrico es distinto, no es cero en ningún sitio, no tenemos suficiente información, necesito saber cuál de ellas es positiva, no tengo ni puñetera idea, esa también la quitamos, que para eso hemos pagado $100.000. Vosotros diréis. Fijaos, entre las dos cargas, una tiene el signo contrario, es decir, o bien esta es positiva, entonces el campo está apuntando hacia la derecha, y esta es negativa, entonces también hacia la derecha se están sumando, por lo tanto, imposible. Al contrario, estarían las dos apuntando hacia la izquierda, por lo tanto, nada de nada. Muy bien, ahora cojámonos esta, supongamos que es positiva, es decir, que alejándose hacia la izquierda, esta es negativa hacia la derecha, hombre, vale, tienen que tener sentido contrario. Muy bien, y en cuanto, es decir, que a la izquierda, pero también puntos de la derecha también podría ser, cumple que el campo de una y de otra tienen sentidos opuestos, por lo tanto, en principio, en el sentido podría valer, pero claro, ahora tenemos que se tiene que cumplir que el módulo de una y el módulo de la otra tiene que ser el mismo en ese punto, para que se anulen. Claro, y sabemos que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia y proporcional a la carga. Es decir, que aquí en este punto, la intensidad del campo, debido a esta, es grande debido a que está a menor distancia que la de esta, pero es menor debido a que la carga es menor. Mientras que el campo debido a esta en este punto es más pequeño porque está más alejado, pero es mayor porque la carga es mayor. Lo cual un factor compensa al otro, puede compensar al otro, por lo tanto el punto está por aquí. Mientras que aquí a la derecha tenemos que la distancia a esta carga siempre va a ser menor que a esta otra, por lo tanto el denominador siempre va a ser menor, por lo tanto todo ello va a ser mayor, y encima en el numerador tenemos algo que es mayor, por lo tanto aquí a la derecha no vale. Y ahora uno diría, ¿y puntos fuera del eje? Lo dije yo ayer, pero también tengo mis dudas. Oye, y si tengo aquí y aquí, dice un dibujo por ahí, ¿puede ser algún punto fuera del eje? ¿En algún punto fuera del eje es ser el campo nulo? Para que sea nulo, la suma de los dos vectores tiene que ser cero. Para anularse, los dos vectores, como mínimo, tienen que tener la misma dirección. Jamás en puntos fuera del eje vamos a tener dos vectores con la misma dirección. En los únicos puntos del espacio donde tienen la misma dirección, no digo el mismo sentido, es en puntos del eje. Por lo tanto, por eso nos restringimos aquí. Esa explicación la dije ayer, pero no sé yo muy bien. Algo tan sencillo, pero hay que explicarlo. Vale. Genial. Tenéis aquí en este no le voy a hacer yo, este le puse yo, ejercicio similar a él. Probad con esto. Uy, me marqué yo y no me di cuenta, me marqué yo esto. Bueno, ya me pisé el asunto. Pensad que no lo habéis visto. Probad a ver si llegáis a la conclusión correcta, ¿vale? O sea, tenéis unas representaciones como esa, como las anteriores. Bueno, pues pasemos, ya tenemos... Ah, sí, teníamos la tercera representación.
Y hay una tercera en inglés. Vamos a verla. Vamos a pensar en el campo eléctrico, naturalmente. Bien, vamos a los vídeos del profesor Lewin. Vamos a ver aquí. A ver si aparece. Ahí, aparece. Lo tengo yo por ahí grabado. Vamos a ver aquí. A ver si lo vemos. No me acuerdo de memoria. Vamos. Ahí, por ahí. The first thing you see is I'm going to make this, I believe it's going to be a dipole first, almost certain. Bueno. So I'm going to charge one positive. Tiene ahí una placa, dentro de la cual hay un líquido, no me acuerdo bien qué era, si agua, y disuelto, no disuelto, sino flotando. Tiene pequeños trocitos de hierba, por así decirlo. ¿De acuerdo? No son conductores, son dieléctricos. En el momento en el cual situemos un trocito de ellos dentro de un campo eléctrico, imaginaos, por ejemplo, tengo aquí una carga puntual, ¿no? Las líneas del campo, una positiva. Así, radial. Y ahora cogemos y situamos aquí un trocito así, alargado. No tiene carga neta, tiene cargas positivas y negativas. ¿Qué es lo que va a pasar y orientado pues, en diferentes orientaciones? ¿Qué es lo que va a pasar cuando lo situemos dentro del campo eléctrico? Esto es positivo, es decir, que va a atraer las cargas negativas un poquitín y va a repeler las cargas positivas, es decir, que va a separar las cargas. Lo estoy dibujando, ¿no? Que un trozo. Muy bien. Y ahora pensemos, o sea, que ya tengo ahí un trozo. Y ahora la fuerza que ejerce sobre cada uno de los extremos que ya está cargado. ¿Qué es lo que va a hacer? Esto lo va a empujar hacia acá y esto lo va a traer hacia acá. Es decir, que lo que va a intentar es girarlo. ¿Estamos de acuerdo? Porque, claro, las cargas están limitadas al espacio de ese trocito alargado. Eso significa que si lo intenta girar, lo está intentando poner en esta posición. Que tengo otra por aquí, las alinea en la dirección del campo. Si tienes un montón de ellas, están naturalmente, el campo es cero, pues están orientadas al azar. En el momento en el que lo situemos dentro del campo eléctrico, se van a orientar siguiendo las líneas del campo. Es decir, que esto es experimental, es ver las líneas del campo. O sea, que esas representaciones que visteis antes con el ordenador tienen un sentido, que es este. Charge the other negative, and then we'll see how these grass seeds will form each other. Watch closely. There you go. My goodness. That is a wonderful dipole field. Ha cargado. Of course, we don't know which one is plus or minus because the grass seeds have no arrows on them. But you clearly see these incredible lines radially inwards or outwards on each one of the charges, and then you see these nice arcs in between. Who could see it easily? Okay, you got something worse for your $20,000 tuition. Put a little bit more charge on, maybe. Very clear. Pero es más, ¿eh? And now, A lo mejor es, which is perhaps more interesting, I'd like to show you the field surrounding two charges, agitar. but now the charges are both the same polarity.
Ahora no es un dipolo. So we have to undo the memory of the grass seeds. Okay, now we'll try to make them both the same polarity. And then watch this hair blower effect that I told you about. Maybe not make... I'm not sure they made contact. Okay, we'll try it again. Come on. It's very funny, you know, it looks like there's some charge hidden, because it doesn't look as beautiful as we had earlier on the Maxwell view graph. It seems like there is something here on the side which it prefers, and therefore the electric field is being distorted. Let me try to discharge it. I'm a reasonable conductor, so I should be able to take any straight charges off. Quedó a lo mejor la caja, quedó cargada. Entonces, esto es lo que es el laboratorio y los experimentos. I had it upside down. Oh my goodness. Can happen to anyone. All right. So they were never really in good contact. We ready now? Ah, look at that. Beautiful. Great. Now you really clearly see these field lines, and you see in between how the two air blowers are competing with each other. Very impressive. Desde luego, impresionante. Esta representación, la de Grass Seeds, ¿se puede hacer con el ordenador? Sí, tenemos por aquí, con alguna función de... que ya tengo por aquí, por aquí, por aquí. Creo que esta. Quita esto. Bueno, ahí tenemos aquí. Genial. Ahí tenéis. Es un proceso, es una herramienta matemática, es hacer una convolución sobre una función. La función es el campo vectorial. Entonces, ¿esto qué es? Es, imaginaos lo siguiente, yo he echado ahora, es otra similitud, he echado arena en una caja, ¿no?, dimensional, y los granos de arena, pues como son, cada uno tiene su color, de su padre y de su madre, al azar. Entonces tenemos píxeles de diferente color o tonalidad al azar, y ahora viene el viento, ¡bum!, y arrastra esos píxeles, es decir, que vamos a dejar arrastrar por el viento, la velocidad, un campo vectorial. Y lo que estamos aquí viendo es cómo son arrastrados por el viento, por el campo vectorial, esos granos. Esa sería también una forma de verlo, o bien lo que habéis hecho. Es decir, que tenemos esta función. Eso, para, si no lo habéis abierto y lo veis, ¿qué significa? Pues no es nada más que lo de Grass Seeds. Pero no las usaremos, nada más. Sobre todo porque estas cuesta a la máquina crearlas, le cuesta un buen rato. No creéis que es una operación como la otra. Vale. Bueno, pasemos, ya tenemos campos vectoriales, pues pasemos a operaciones. Bueno, sobre... ahí no. Campos, operaciones sobre campos vectoriales. Vamos a tener de dos tipos. Lo mismo que vimos en los campos escalares, que podía integrar y podía hacer el gradiente. Por cierto, tenéis ahí un archivo ya a la vista con uno del gradiente, no lo he mostrado. Tendremos operaciones integrales
y operaciones diferenciales. Aquí, en las diferenciales, nos va a aparecer otra vez el operador no. Vamos primero a fijarnos en las integrales. La primera, el flujo. La segunda, la circulación. Cómo circula, cómo rota. Vamos a por la primera, que es el flujo. O sea, tengo un campo eléctrico. ¿No? De R y de T. Vamos a suponer, por simplicidad, que es estacionario, con vosotros. Solo depende de algo. Para hacerlo más fácil. Entonces, va a ser la operación, la integral de superficie. Ahora decimos el flujo. Vamos a ver. Uno dice flujo, fluir, fluir, fluir. Algo fluye a través de algo. Ahí tengo esa ventana. La abrimos. El aire está fluyendo, menos mal, a través de esa ventana. Una superficie, cuidado, a través de la ventana no, a través de donde estaba antes la ventana, cerrada, es decir, que la he abierto. Vamos, a través de la superficie que anteriormente ocupaba el cristal. Tenemos masa de aire que fluye a través de algo. Por lo tanto, habrá que decir, ¿a través de qué? Flujo a través de una superficie. A mí me dicen una superficie, y ahora viene el asunto. La imaginación. Es una superficie imaginaria. Yo he visto la ventana, veo el cristal, pero he abierto la ventana y me estoy imaginando la superficie que ocupaba el cristal, una superficie plana. Pero me puedo estar imaginando ahora mismo montones de superficies aquí, esferas flotando por aquí en el aire. Estoy imaginando las superficies, es decir, que son superficies imaginarias, no tienen por qué tener ningún significado especial. ¿Está claro eso? Imaginaos una tubería. Claro, lo del flujo, y uno dice, por aquí fluye agua, aquí dentro. Y ahora uno dice, ¿cuál es el flujo? El caudal. Eso que dicen tanto los ingenieros. ¿A través de qué? A través de la tubería, a través de cualquier superficie transversal, cualquier plano transversal a la tubería, en cualquier punto. Es decir, ¿cuál es la superficie que me estoy imaginando? Si el tubo tiene sección circular, pues a través de cualquier disco de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Pues lo que vamos a hacer es, y uno dice, anda, pues si estás utilizando el aire o el agua, cosas que fluyen, ¿cuál sería el campo vectorial correspondiente a eso? Pues la velocidad. O sea, que también podría estar hablando del campo de velocidades de ese fluido en el espacio. Me da igual el campo eléctrico que el campo de velocidades. Muy bien, pero quizás lo veáis más fácil si cojo la velocidad y cojo un ejemplo de estos y digo, bueno, imaginaos que es agua, ¿cuánta agua está atravesando este disco imaginario por unidad de tiempo? ¿Cuánta agua, masa? Bueno, podría ser cuántos kilogramos por segundo. O bien, ¿qué volumen de agua está atravesando eso por unidad de tiempo? El caudal, ¿cuántos metros cúbicos de agua atraviesan eso por segundo? ¿Estamos de acuerdo? Pues vamos a calcularlo. Velocidad. Supongamos que es un campo vectorial que es uniforme, que dentro de la tubería es uniforme. ¿Cómo dibujaría y que es en el dibujo horizontal?
¿Cómo son las líneas del campo? Un campo uniforme tiene el mismo valor en todos los puntos del espacio. Voy a dibujar 3 líneas. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Y ahora digo, bueno, no que no sea un... Bueno, podría ser un disco, podría ser... Pero para vosotros siempre uno piensa en coordenadas cartesianas una superficie imaginaria sencilla, un cuadrado, un rectángulo. Ahora es tridimensional, ¿eh? O sea, tengo que dibujar algo tridimensional, no me queda más remedio, en 2 dimensiones. Voy a orientar ese plano en la imaginación perpendicularmente al flujo, como está fluyendo. Está fluyendo horizontalmente, pues pongo una superficie imaginaria que es cuadrada, perpendicular. ¿Vale? Y ahora digo, bueno, vamos a ponerle aquí alguna línea más, ya que la he puesto aquí. Es decir, que uno dice, pues está pasando agua de aquí a la izquierda, aquí a la derecha. ¿Cuánta agua? Todos los puntos tienen el mismo valor, V, ya que es uniforme. Voy a decir, bueno, pues en un tiempo pequeñito, diferencial de t, tendré agua que tenía a la izquierda que ha pasado a la derecha. ¿Cuánta? O sea, ¿cuánto me tendré? Pues toda aquella que se encuentre a una distancia menor que v por diferencial de t, ¿no? Es decir, que tendremos por aquí todo este volumen que tengo en el instante t, en un instante t más diferencial de t, habrá pasado aquí a la derecha. Habrá atravesado esa superficie imaginaria. ¿Qué volumen tiene eso? Supongamos que el área en azul, he dicho que es un área, el área es A. Pues entonces tendremos A, V, por diferencial de t. Ese es el volumen que ha atravesado de izquierda a derecha el líquido, el agua que ha atravesado de izquierda a derecha. Pero yo me pregunto, ¿cuánto por unidad de tiempo? A por 1. Genial. O sea, que el área por la velocidad. Si fuese, en vez de la velocidad, el campo eléctrico, por la magnitud, un campo eléctrico uniforme en el espacio, lo mismo. Pues entonces, en vez de utilizar V, utilizo la letra E, pero es sin el signo de vector. Genial, ya. Pero esto es primero tienes que el campo es uniforme y que la superficie es plana. Por cierto, tenemos aquí un archivo preparado ya. ¿Dónde tenemos por aquí? Aquí. ¡Oh, qué asco! ¿Dónde tenemos? Por aquí. Ahí tenemos lo que acabo de dibujar a mano. Bueno, ahora digo, bien, pues vamos a ir quitando esas restricciones para hacerlo el caso más general. Voy a seguir teniendo un campo uniforme y una superficie plana, pero la orientación ya no es perpendicular uno a otro. Es decir, que tendremos este segundo caso, y la superficie pues vamos a ponerla con este.
Solo lo voy a dibujar bidimensional. Muy bien, ¿y ahora qué tendríamos? Uno dice, pues genial, en un diferencial de t tendremos que va a atravesar, fijaos que tiene una tercera dimensión perpendicular a esa. Todo eso pasará de estar de la izquierda a estar hacia la derecha. ¿Y cuál es el volumen de eso? Ahora uno dice, claro, ¿cómo es la orientación? El ángulo. Bueno, yo la orientación de ese plano lo puedo determinar por una dirección normal al plano, es decir, el ángulo formado, este ángulo θ, ¿no? Entonces uno puede comprobar rápidamente que realmente lo que tienes ahí va a ser A, que teníamos antes, V, diferencial de t, por el coseno del ángulo. Si el ángulo es 0, entre los dos, o sea, la orientación es perpendicular, tengo lo de antes. Si el ángulo son 90 grados, tenemos que nada atraviesa ese plano. Lo de abajo pasa por abajo, lo de arriba pasa por arriba, pero nada lo atraviesa. Visualmente, ninguna línea del campo está atravesando, cortando la superficie, mientras que antes sí, y en este caso. ¿Veis cómo atraviesa? Si lo pones horizontal, ninguna línea, es decir, que visualmente las líneas del campo te permiten también decir cuántas líneas atraviesan esa superficie, te está dando idea de cómo es el flujo a través de esa superficie. Vale, bueno, esto tendría por unidad de tiempo, es decir, que tendríamos a v coseno de θ. Recordad que esto viene muy sencillo si tienes un paralelogramo de estos, ¿no? El área del paralelogramo un paralelogramo se puede hacer mediante dos vectores AB, ¿no? El área, ¿cómo se hacía? A por B módulo de esto. El módulo del producto vectorial de los dos vectores. Bueno, aquí tenemos una cosa parecida, pero uno dice es módulo de uno, módulo del otro, por el seno del ángulo que forman. Pero cuidado, este ángulo corresponde al complementario, o sea que ese 90 menos ese es justo θ. Por lo tanto, el seno de este ángulo corresponde al coseno de θ. Y ya está. Bien, ahora es el momento en el que uno dice, esto es lo que me voy a aprender de memoria. Bueno, eso es lo que no me gustaría a mí, pero bueno, lo vamos a hacer. Muy bien, anda, y uno dice, pero coseno, eso me suena a un producto escalar. Producto escalar del vector, anda, V es un vector, eso ya lo sé, es un campo vectorial. Es decir, que aquí tendríamos V por, y este otro vector A, o sea, ¿cómo saco un vector de A coseno de θ? Pues será un vector cuyo módulo es A y cuya dirección es perpendicular a la superficie, es decir, que podría ponerlo a un vector n, este vector normal unitario en la dirección perpendicular a la superficie, a por n. Yo diría que este producto es módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forman, es decir, que tengo otra vez esto. Lo mismo tendríamos para, si en vez del campo es la velocidad, tengo el campo eléctrico, tendríamos E por A N. Muy bien, yo siempre puedo definir, esto fijaos que es el área de la superficie, yo puedo definir los dos, el módulo por ese vector unitario y darle un S, ese vector S, tiene la dirección normal a la superficie, que es plana en este caso, y cuyo módulo es el área de la superficie. Y ya está, tenemos esto. Genial, estupendo. Muy bien. Y ahora ya quitamos todas las restricciones. Que la superficie, fijaos que he cambiado la orientación. Ahora digo, ni la superficie es plana, ni el campo va a ser uniforme. Vamos a intentar dibujar una superficie curva, un poco de imaginación, ¿no? Y ahora el campo
O sea que esta es la superficie S. Y ahora tenemos el campo. Una cosa como esta. Otra vez, pensemos en la velocidad. ¿Y ahora qué hago yo? Porque la orientación en cada punto es diferente, el valor de la velocidad es diferente. Pues tan sencillo como cogerte el microscopio y decir, hombre, tú vas a tener los casos anteriores, simplemente si te fijas en un elemento infinitesimal de esa superficie. Un elemento infinitesimal va a ser un plano. Por lo tanto, lo que tendré aquí será un diferencial de S. Tendré en ese punto de la superficie un vector normal, es decir, que yo podré hablar lo mismo que antes, de esta manera. Claro, el flujo, a través de este trozo infinitesimal, aquí en estos puntos de la superficie del plano es el campo eléctrico, la velocidad, es uniforme, es decir, tiene el mismo valor, es infinitesimalmente pequeño, por lo tanto, sí, puedo considerarlo, que el valor del campo es el mismo en todos los puntos. Es decir, que ya estoy en el caso anterior. Es decir, que tendría, en el caso de la velocidad, V por diferencial de S, o bien E por diferencial de S. Ya, pero eso es solo a través de un trozo. A través de toda la superficie, tendré que hacer la integral sumar en todos los puntos de la superficie. Y ahí tenemos, pues, voy a utilizar la letra griega phi, que denota el flujo. Si el campo es la velocidad, el sentido físico es inmediato. Es cuál es el volumen del fluido que está atravesando esa superficie por unidad de tiempo. Si es el campo eléctrico, pues es el flujo del campo eléctrico. ¿Bien? ¿De acuerdo? ¿Sí? Pues hagamos un ejemplo. Me voy a coger un campo eléctrico, claro, el que tenemos más a mano, ¿no? El de la carga puntual. Vamos a preguntarnos cómo es el flujo creado por una. Por cierto, esto del flujo lo tenéis en el Purcell, en el apartado 1.9. Y en los PDFs del MIT, en Moodle, creado por una carga puntual. A través, fijaos que hablar del flujo, tienes que decir explícitamente a través de qué superficie, salvo que todos tengamos en la cabeza la misma superficie imaginaria, lo cual iba a decir, en este caso no va a ser así. Porque ahora uno dirá, ¿y qué superficie va a coger? ¿Lo entendéis? O sea, que explícitamente hay que decir cuál es la superficie. Bueno, vamos a cogernos una superficie plana. A través de una superficie plana, y lo mejor es que la dibuje y así no tengo que escribir a mano más. Tengo aquí la carga. Una carga Q en este punto. Una superficie que esté, imaginaos que este es el eje Z, que esté justo este plano perpendicular al eje Z. ¿De acuerdo? Y además el centro de ese plano, si queréis un cuadrado, justo en el centro o sea, atraviesa el eje Z en el centro del cuadrado. ¿Se entiende? Yo creo que sí, nos ahorramos palabrería. Es decir, a través... ¿Es una superficie sólida? No, hombre, no, me la estoy imaginando. Me están dando las dimensiones, por supuesto, la orientación, y me tendrán que decir cómo es cada una de las aristas. Liquidado. Vamos a por ello. ¿Qué necesito? Necesito el campo eléctrico. ¿Dónde? En cada punto de la superficie. Sí, está en la superficie. Y necesito el diferencial de S
en cada punto de la superficie. Necesito los dos ingredientes. Bueno, en este caso, al ser una superficie plana, está chupado, ¿no? Es un vector. ¿Qué orientación tiene? He dicho que este es el eje Z, o sea que tendríamos aquí, si queréis, vamos a ver. Eje X, entrando hacia arriba el Y, Z, ya veis cómo estaba haciendo con la mano, ¿no? Para saber la orientación. Plaf, plaf, genial. Bien orientados los ejes. Diferencial de S. En cada punto, un punto aquí de la superficie. Alrededor de él tendré un diferencial de S. ¿Y el vector unitario? K, no está apuntando la dirección perpendicular a la superficie en todos los puntos en la dirección del eje Z, pues entonces tengo eso. Muy bien. Vamos a utilizar cartesianas. Diferencial en módulo, pues tendrá una altura, diferencial de X, a lo largo del eje X una distancia diferencial de X, a lo largo del eje Y diferencial de Y, es decir, que si lo miro de frente, tendré diferencial de X. Diferencial de S será diferencial de X. Es decir, que tendré diferencial de X, diferencial de Y por K. Genial. Muy bien, pero ahora necesito E en esos puntos. Por ejemplo, en este punto que marca. Voy a borrar aquí un poquito. Tendré un vector alejándome. Vamos a ver. En este punto, la distancia de la carga al plano es una distancia D. El origen de coordenadas lo he puesto ahí, una distancia. Tendremos entonces 1, 4pi, epsilon sub 0, q. ¿Cuánto vale esta distancia? Pi. Este punto tiene componentes x y 0. La componente z es 0. Todo esto. La línea del campo sale de la carga. Tendré Pitágoras. Tendré entonces d al cuadrado más x al cuadrado más y al cuadrado es la distancia al cuadrado. Esta distancia es lo que está escrito yo aquí en el denominador, ¿no? ¿Lo veis todos? Esto y esto forma un triángulo rectángulo. Esta es la hipotenusa, por lo tanto, ¿cuánto vale esto? Uno dice, si es x, sí, pues eso es x al cuadrado. Esta distancia al cuadrado es x cuadrado más y cuadrado, más esta distancia al cuadrado es d cuadrado, por lo tanto, la distancia al cuadrado, todo ello es d cuadrado más x cuadrado más y cuadrado. Genial, vale, pero ahora necesitamos esto en la dirección correspondiente. A ver, ¿qué tendremos? ¿Qué componente realmente, qué componente es la que me interesa a mí? ¿Me interesa la componente X del campo, la componente Y del campo? ¿Me interesa? La Z, porque lo que voy a hacer es E por diferencial de S. Es decir, que aquí esto, luego integraré, será la componente Z por diferencial de S. E por el vector unitario K no es nada más que la componente Z. Por lo tanto, la X y la Y me importan más bien poco. Muy bien, pues entonces vamos a ponernos ya aquí la componente Z. ¿Para qué? Vamos a ponernos esto. Bien, inversa. Ahora, ¿qué tenemos para la componente Z? ¿Está bien eso? ¿Eso sería la componente Z?
Hay que tener imaginación. Que queréis ser ingenieros. Si algo necesita un ingeniero es flexibilidad mental, imaginación, saberse adaptar, toda esa palabrería, vamos. ¿No? Pues eso. Hombre, yo diría, tendré que proyectar esto en esta dirección si este ángulo, vamos a llamarlo tita, sí, tita. Este ángulo. O sea, este ángulo. Entonces tendré que, por el coseno de tita, y está liquidado el asunto. Bueno, pero el coseno de tita, ¿cuánto vale? Uno dice, anda, el coseno de tita será esto dividido por esto, o sea, d dividido por d al cuadrado más x al cuadrado más y al cuadrado raíz cuadrada. Muy bien, genial. Pues ya tenemos aquí el diferencial de flujo. EZ por diferencial de X, diferencial de. Habrá que integrar todo a través de las superficies. Es decir, que tendremos 1 dividido 4 pi epsilon sub 0. El valor de Q, vamos a ponerlo todo ya agrupado, d cuadrado más x cuadrado más y cuadrado elevado, en el corchete vamos a poner paréntesis. 3 medios, y aquí una d, que no se me olvide. Diferencial de x, diferencial de integral. Bueno, ahora ya, fijaos, la integral de superficie, ya la he expresado la superficie en coordenadas cartesianas, por lo tanto, tendremos que integrar una doble integral en x y en y. Los límites de integración, imaginaos que es un cuadrado, pues tendremos de lado 2a, 2a, o sea, desde menos a, pues tendríamos desde menos a hasta más a, desde menos a hasta más a. Todo esto son constantes, salen fuera de las doble. Primero tendré que integrar en x o en y luego en x. Es decir, que me enfrento a una integral que es luego le ponemos los límites de integración. Tenemos unos segundos. No tenemos pocos segundos, vamos a hacerlo con el ordenador. Porque a lo mejor no tiene solución, nunca se sabe. Bien. Vamos a darle ya a hacer la numérica. D, vamos a suponer que está, ¿qué os parece? ¿A qué distancia lo pongo? ¿Cuánto? 10. Muy alejado, pero bueno, tú has dicho. ¿Y qué, de lado qué ponemos? En las dos direcciones. Bueno, teníamos la... Sí, era esta, ¿no? La puse bien, ¿no? Si no me equivoco. Ahí queda. Ya está. Hombre, está muy alejado. Vamos a ponerlo un poco más cerca. Porque, fíjate, está tan alejado que casi los vectores...
Ya lo tenemos ahí. Bien fácil. Bueno, pues mañana seguimos haciendo flujos.